Yo empecé comprando edificios en Barcelona y lo hice con el dinero de un inversor extranjero. Pero que eran ciertos, que yo no era ningún experto en ese momento inmobiliario, no había comprado nada y tenía ganas. Pero como yo empecé sin dinero, y creo que mucha gente puede empezar sin dinero dando primero un pasito, luego otro pasito. Soy una persona que estudio economía y me he dedicado toda mi vida al mundo de las inversiones. Compro inmuebles junto con un equipo fantástico que tenemos. Hemos invertido poco más de 20 millones de euros en los últimos 12 meses del último año. Hemos comprado en toda nuestra vida 800 y pico inmuebles. Simplemente si hiciéramos 3 inversiones al año, pues sacándole 25.000 euros por cada piso, pues ya genera estos 75.000 euros para tener una vida sobrada. En el caso de las redes sociales, para mí creo que es importante que dejemos de compararnos, porque cada uno viene en un punto y cada uno, a veces nos comparamos con gente de todas partes del mundo que está publicando su vida, momentos bonitos en redes sociales, y eso puede llegar a ser muy frustrante si no tienes un trabajo de desarrollo personal y un trabajo de mentalidad. Bien chicos, un nuevo podcast aquí en Albert Increíblemente. Hoy tenemos un invitado muy especial, un tema un poquito distinto a lo que acostumbramos a tocar, pero muy importante a la hora de si tenemos que tener un emprendimiento de inversión, de poder saber cómo gestionar nuestra mentalidad y nuestra ansiedad, sobre todo a la hora de gastar dinero en cosas muy gordas. Y ahora entenderéis por qué os digo todo esto. Así que, bueno, con vosotros os presento a Pau. ¿Cómo estamos, Pau? Encantado, un placer. Igualmente, un placer. Y nada, empezaremos directamente de saber quién eres, qué haces aquí y por qué crees que te he invitado. No sé exactamente por qué me has invitado, tú dirás y la audiencia decidirá si has hecho una buena decisión o no. Perfecto. Pero en cualquier caso, soy una persona que estudia economía y me he dedicado toda mi vida al mundo de las inversiones, siendo inversor, como se podría decir, que es una palabra quizá que se le quede lejos a muchas personas. Pero como yo empecé sin dinero, y creo que mucha gente puede empezar sin dinero dando primero un pasito, luego otro pasito y consiguiendo hacer muchas inversiones. Incluso el año pasado invertimos más de 20 millones, o sea que al fin y al cabo ya son muchos años y muchos proyectos llevados a cabo. Esto es de algo de lo que hablaremos luego, el tema de la cantidad de dinero que llegas a mover. O sea, una cosa es lo que se mueve, el otro es lo que se tiene, pero que es abrumador, un poco quizás. Y hay un dato que me has comentado ahora mismo que me parece muy interesante, que es una pregunta que te quería hacer, que es, empecé sin dinero. ¿Esto es de verdad? A ver, explícame esto. Sí, para invertir en inmuebles, lógicamente se necesita dinero, pero el truco es que puedes invertir en inmuebles sin usar tu propio dinero. Vale. De hecho, estamos todo el mundo acostumbrado que cuando alguien se va a comprar una casa, muy poca gente dice, toma, para comprar la casa. ¿Qué haces? Vas al banco y pides una financiación, pides una hipoteca. Pues lo mismo ocurre cuando vas a comprar una vivienda para invertir, puedes pedir una parte o incluso todo para financiarte. Oye, pero es que sin dinero, ¿cómo se puede si el banco siempre te pide algo? Correcto. Yo empecé comprando edificios en Barcelona y lo hice con el dinero de un inversor extranjero. En este caso, un inversor judío de Israel que venía a Barcelona, quería invertir y tenía muchos conocimientos, pero pocos contactos, poco conocimiento de la lengua y todo esto, del idioma, y con eso pude conseguir pues, gestionarle su patrimonio durante varios años y compraba, reformaba y vendía edificios. Yo era su persona de confianza, por decirlo así. Yo le planteaba inversiones que a mí me gustaban. Él en ese momento tenía mucho más criterio que yo y me decía, Pau, esto sí, esto no, esto no, esto no. Me decía muchas veces que no. Y algunas me decía que sí. Pudimos comprar varios edificios cada año, reformarlos y venderlos. Y así yo me quedaba un porcentaje del beneficio de cada operación. Y estamos muy alineados, porque en los negocios tú sabes bien que esa alineación de si tú ganas, yo gano, es muy buena. Es muy importante. Y hace que todos estemos muy bien encaminados. Y, o sea, empezaste directamente comprando edificios. Sí. Claro, a ver, yo como persona, si lo miramos de forma externa, y me imagino que mucha gente de lo que nos está viendo dice, a ver, ¿está diciendo esta persona que sin dinero y teniendo un conocido podía empezar directamente a comprar edificios cuando la gente normal le cuesta comprar un apartamento de 50.000 euros, que o sea, si los encuentra? ¿Eso cómo sucede? Es decir, ¿cómo cae? ¿Eso es la parte de suerte que suelen decir o es que realmente había un trabajo detrás? Hubo una parte de suerte. Creo que en la vida probablemente el 20, el 30% de todo lo que nos pasa, bueno y malo, es buena suerte o mala suerte. ¿Crees en la suerte? Creo en la suerte, sí. Vale. Pero también en este caso hubo un caso de saber lanzarse en un momento dado.
Y la historia no es si yo hice esto con Guy, que es como se llama este judío, o no hice esto, sino es por qué lo hice. Exacto. Y el planteamiento, y aquí entra mucho lo que tú trabajas muy bien aquí en este canal, de la mentalidad, y todo esto es fundamental. Porque yo le planteé esto, lo recordé toda la vida, un viernes por la mañana. Wow. Y Te quedó grabado fotográficamente, por lo que veo. Sí, pero ¿por qué un viernes le planteé esto? Se me ocurrió y de manera instintiva, impulsiva, se lo planteé. Pero en muchas ocasiones me he planteado decir, ¿y si no se lo hubiese dicho por... El que pensará, o el que dirá, o si me rechaza, que muchas por veces... por miedo al rechazo. Exacto. Y lo hubiese meditado un poquito. Hubiese ido el día siguiente, el sábado, con los amigos, de cena, de fiesta, lo hubiese comentado para tener esa approve, ¿no? Ese aval social. Esa aprobación. Esa aprobación. ¿Qué me hubiesen dicho mis amigos? O, por ejemplo, el domingo con la paella familiar ahí con mis padres. ¿Qué me hubiesen dicho? Pues si tú acabas de salir de la universidad, si tú apenas tienes experiencia, no tienes contactos, ¿cómo vas tú a comprar edificios si nunca has comprado un inmueble? Son cosas que con mucha razón me hubiesen podido decir. Con mucho miedo y desconocimiento, quizás, ¿no? Por las creencias que tenía en ese momento tu familia o tu entorno. Pero que eran ciertos, que yo no era ningún experto en ese momento inmobiliario. No había comprado nada y tenía ganas, un poco más. Y era economista. Decisión y ganas. Sí. ¿A qué edad fue eso? Eso fue, pues ya había terminado la carrera, sería como a los 24 años. Hace tiempo de eso ya, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, ¿Y cómo avanzó eso? O sea, el hecho de... ¿podrías definir como que fue la decisión de tomar acción a pesar del miedo? Sí, y además soy de los que creen que en la vida siempre buscamos como eso que va a hacernos cambiar la vida. Y creo que hay muy pocas decisiones que te marquen una cosa u otra. Puede ser después la pareja que eliges, la carrera o a la universidad a la que vas, puede ser la parte de con quién te rodeas o qué hábitos deportivos, etcétera, qué hábitos puedes tener. Hay varias decisiones de la vida, quizás son 5, 7, 10, 15, no muchas más, que marcan en gran medida cómo va a ser tu vida. Y creo que esa marcó en ese momento de decir, se puede hacer sin dinero. Creo que eso lo marcó muy claramente, porque yo le planteé esto y me dijo que sí. Pero tú esto lo planteaste, pero ¿de dónde venía esa convicción o esa decisión de decir, yo sé hacer esto? Porque tú salías de la universidad. ¿Qué habías estudiado? Yo estudié economía. Economía. Algo de ventaja tenía, pero no te enseñan a invertir en inmuebles. Vale, sí, pero realmente sí, fuiste a la universidad, sacaste el título de economista, pero de ahí a invertir y a comprar inmuebles, ¿realmente crees que lo que te enseñaron en la universidad te ha servido realmente para lo que te dedicas hoy en día? Te ayudan algunas cosas. Vale. Evidentemente, yo he sido 7 años de profesor en la universidad, con lo cual estoy ahí en los dos bandos. Evidentemente, no es un aprendizaje lineal, como puede ocurrir mucho en canales de YouTube como el tuyo, que es aprendo esto y lo puedo aplicar. Yo he estudiado econometría, estadística, microeconomía, macroeconomía. Y no te diré que conceptos de especialmente microeconomía o macroeconomía puedan tener cierto sentido o puedan ser medianamente aplicables, pero no te enseñan muchas cosas de la vida real. También estudié contabilidad y otras cosas que son más aplicables. Pero sí que creo que te forja un carácter, te forja un trabajo, te forja un entorno que hace que pueda ser más válido en el mundo, porque lo difícil no es estudiar una carrera, es lo que viene después de estudiar la carrera. Correcto. Pues bueno, ya saliste mínimamente preparado, con unas bases importantes para lo que a día de hoy te dedicas. Y entrando en este tema, si tuvieras que definir en pocas frases a qué te dedicas actualmente, ¿qué haces? O sea, ¿cuáles son tus modelos de negocio? ¿A qué te dedicas profesionalmente y en qué eres experto? Por desgracia hemos hecho muchas cosas en la vida, por ese prueba y error que a veces comentamos. Ahora, focalizando en las dos cosas que mejor se nos dan y que vemos más seguras, hago dos cosas. Compro inmuebles y enseño a la gente a comprar inmuebles. Esos serían los dos grandes. Súper resumido. Sí, súper resumido. Vale. Compro inmuebles junto con un equipo fantástico que tenemos, porque somos casi 30 personas, 29 para ser exactos. 30 personas en equipo, es mucha gente. Sí. También ten en cuenta que cuando hablamos a veces de negocios online, con poca gente escalas mucho. Sí, correcto. Nosotros tenemos en diferentes puntos, sedes, donde tenemos equipo físicamente trabajando. Vale. De hecho, incluso tenemos una pequeña constructora.
Con lo cual tienes que tener en cuenta todo el jaleo organizativo. Constructora para tema de, me imagino que será del tema de reformas, quizás. Constructora en este caso para construir de cero chalets en ¿De Sitges. cero? Sí. ¿Terreno y edificar? Sí, tenemos 8 parcelas en Sitges. Te has liado, ¿eh? Esta semana hemos comprado 4 más, las tenemos en Arras, o sea que ya son 12. Y lo que estamos haciendo es construir de cero chalets de lujo en la zona de Sitges para posteriormente venderlas. Interesante, muy interesante. Y la otra parte, esta sería la parte de más física, más de exacto. inmobiliaria pura y dura. Esa es la parte de inversión, que invertimos nuestro dinero y por desgracia nuestro dinero no llega a todas partes y también tenemos inversores que nos apoyan en nuestros proyectos o bien para invertir con nosotros en operaciones de comprar, reformar y vender, o bien en operaciones que hay gente que dice, quiero comprar una vivienda, típico en España y Sí. es fantástico, comprar para alquilar. Bien. Le buscamos la propiedad, la analizamos, le acompañamos en todo el proceso y hacemos un trabajo y una función de acompañamiento, de consultoría en ese sentido, para buscarle la oportunidad y llevarle de no tengo nada a tengo una vivienda a mi nombre, incluso le ayudamos en la reforma y en encontrar el primer inquilino. Genial, o sea que directamente cualquier persona, si le interesa y el tema de invertir para crear un futuro o un patrimonio, que hoy en día es muy importante, contigo tendría, digamos, el paso a paso Sí. para, por ejemplo, yo, que me considero que no tengo ni idea en tema de inversión de inmuebles, es algo que me gustaría hacer, de hecho, Bien. pero digo, tengo las creencias de lo que nos han contado en la sociedad. Uy, tal y cual, los bancos son los cabrones, no sé qué. Hay parte de verdad, pero hay mucha parte que desconocemos. Entonces, con esto que tú haces, pueden hacer este proceso Claro. sin complicarse demasiado la vida, ¿no? ¿Podemos decir? Sí, podríamos decir que nos subcontratan para que nos encarguemos de todos los problemas que vayan surgiendo para que sea la inversión lo más pasiva posible, que es un concepto que está muy de moda, ¿no? Ingresos pasivos, inversiones pasivas, pero que no tengan que hacer grandes cosas para tener el beneficio muy bueno de los inmuebles. Seguridad, valor refugio, predictibilidad, con lo cual ese es el enfoque que hacemos en la empresa, en proyectos que el cliente directamente los compra y los pone a su nombre, con lo cual seguridad jurídica y seguridad máxima de que el inmueble es suyo, lo alquila y gana dinero. Genial. Y a día de hoy, yo sé algún un dato, pero ¿cuántos inversores tenéis? Porque tenéis una plataforma de inversión donde hacéis la gestión de la compra y venta de inmuebles, tanto de reforma como empezar de cero, como has dicho hace un ratito. ¿Cuánta gente tenéis porque ¿es una plataforma online? ¿O es... No, lo hacemos siempre uno a uno. No creemos tanto en lo que es la plataforma online por una cuestión, porque al final, cuando son plataformas que tienen poco ticket bajo, una poca importe bajo, al final tú no eres el propietario de la vivienda. Tú pones dinero en una página web y te dicen, esto ha ido bien. O y ha te ido dan también. un porcentaje X de lo que supuestamente se ha vendido. Bueno, habrán papeles que lo certifican. Seguro. Pero en este caso tú tienes la propiedad de esa vivienda a tu nombre que alquilarás y que todos los meses en tu cuenta corriente entrará directamente del inquilino a ti ese dinero, con lo cual es mucho más seguro y mucho más, digamos, probablemente rentable, pero sobre todo vendemos la idea de la tranquilidad. sí, de la seguridad seguridad. y de que saben que es mío. O sea, yo he hecho esta gestión, tengo unos gastos X, pero esto al final es mío y lo gestiono de la forma que me han comentado, de la mejor manera posible, y al final soy yo quien decide todo el proceso. Totalmente. Está muy bien. Cuéntame esto de los 20 millones de euros. 20 millones de euros es si juntamos la parte de comprar para alquilar, que han sido unos 7 millones y medio de euros, y el resto han sido operaciones de comprar, reformar y vender, o comprar, construir, como estas viviendas que te explicaba en Sitges, y vender. Esos han sido los diferentes negocios que usamos, modelos de negocio, modelos de inversión. Y en esto hemos invertido poco más de 20 millones de euros en los últimos 12 meses, el último año. En un año. En un año, sí, sí. De inversión. De inversión, sí. Vale, y aquí viene Que no es de beneficio. Vale, que no es de beneficio. Vale, ¿qué puede estar dando para que la gente sepa este tipo de operaciones? Porque el mercado inmobiliario se mueve mucho dinero, Sí. pero las rentabilidades no son como en negocios Para de otro nada. tipo. Entonces, ¿en qué promedio estamos hablando de beneficios al final de toda esta follón de mover dinero? Antes de hablar de rentabilidades, que ahora Sí. lo veremos, cuando piensas en invertir en inmuebles tienes que pensar en buscar una rentabilidad más baja, pero mucho más estable, predecible y segura. Es decir, Bien. cuando uno invierte en un negocio, hay épocas en los negocios van súper bien y épocas, por desgracia, que los negocios no van tan bien. Por ejemplo, por no hablar de la bolsa que a veces sube y baja o de las criptomonedas, que incluso a veces es peor, ¿no? Entonces, buscas otro tipo de cosa que te da quizás esa tranquilidad.
Entonces, en este caso... Es un valor refugio al final, ¿no? En vez de tener dinero en el banco, que te va perdiendo valor por la inflación y por mil cosas más, dices, bueno, pues hago esto aquí, con vuestro modelo de negocio se va autopagando solo, me imagino, y pues en vez de tenerlo ahí, que no sé qué hacer, pues tengo una cosa donde siempre me puedo atar, ¿no? Totalmente. Y además en cualquier momento es vendible. Una empresa es difícil de vender. Claro. Pero yendo a tu pregunta, ¿qué rentabilidad se le puede sacar? Lo lógico que nosotros buscamos para compra, para alquiler, es entre un 6 y un 10% de rentabilidad anual. Anual. Sí. Vale. Hay inversores que incluso buscan menos rentabilidad. ¿Por qué? Porque el inmueble que compran es de mucha calidad, está muy bien situado. Si tú pagas una vivienda, por ejemplo, en el caso de Madrid, en la calle Serrano o en la Puerta de Alcalá, pues esa vivienda vale mucho dinero y la rentabilidad es más baja. Claro, no la puedes alquilar por un precio exorbitado porque no la alquilarías. Claro, sí que es un precio alto, pero en proporción a lo que pagas, la rentabilidad es más baja. Vale. Los ultra ricos lo que hacen es esto, les da igual sacar un 6, un 10 o un 3, lo que quieren es mantener el patrimonio y en caso de tener que venderlo, poderlo vender súper rápido. Y esas viviendas prime, esas viviendas muy bien ubicadas, son las que van a buscar. Nosotros buscamos del 6 al 10, pero incluso hay inversores que buscan rentabilidades inferiores porque compran activos mucho más seguros, por decirlo de alguna manera. Buscan más el activo en sí que no la rentabilidad. Buscan como la hucha, ¿no? Meter La el hucha dinero. y ese valor refugio. Exacto, un valor refugio de, bueno, en vez de tener el dinero, lo que repetimos, en una cuenta bancaria, lo meto ahí en algo de realmente valor y pues lo que salga, pues bueno, y si no, pues ahí está seguro. Eso es. Y el resto del dinero, que son unos 13 millones, 7,5 han sido para comprar y alquilar, 13 millones han ido en operaciones de comprar, reformar y vender. Ahí buscamos 25-30% de rentabilidad. Mucho ya, ¿eh? Y ahí hay más trabajo, ¿cierto? Claro. Pero buscamos esas rentabilidades. ¿Cómo conseguimos una rentabilidad tan bestia en un proyecto Claro, como es que es mucho. Para un tema inmobiliario yo creo que es mucho. Sí, porque lo que hacemos es aprovechar, digamos, disfuncionalidades del mercado. Si tú tienes la posibilidad de comprar este sofá, pero en lugar de tener 4 patas, está roto, hay que cambiar la tapicería, tienes solo 3 patas, no pagarás lo mismo por este sofá que si está bien. Entonces nosotros compramos lo que sería el símil a sofás en mal estado, los arreglamos y los vendemos como nuevos. Bien. Compramos, reformamos y vendemos. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque nos hemos dado cuenta con nuestra experiencia que es donde le puedes sacar en el corto plazo una rentabilidad mucho más elevada. Por ejemplo, un pisito, que siempre decimos el típico ejemplo del piso de la abuela, es decir, esa vivienda antiguita, que tiene 30, 40 años, que el baño ya se ve que es antiguo, la cocina también, no tienes parquet en el suelo, por ejemplo, todo esto, pues le pones un parquet, arreglas o cambias algunas cosas de la cocina o del baño y ya entras en la vivienda y dices, pasas de tener una vivienda que no te transmite nada a una vivienda que dices, aquí sí que viviría. ¿Qué te apetece? Claro. Y ese cambio con mobiliario, con cierto buen gusto, que no lo hago yo, lo hace parte de mi equipo que son muy buenos en eso, ya le da un toque completamente diferente. Porque al final la gente, es una cosa que yo tengo asumido, la gente compra por emociones, la gente se mueve por emociones. No es ya de la calle, del precio y todo, que esto influye obviamente en el conjunto del negocio, el hecho de lo que tú dices, la persona que entre y se sienta, hostia, me produce buena vibración, me produce buen rollo, aquí me siento a gusto, es una emoción. Y al final la gente compra por emociones y por satisfacción, buscamos que estemos bien, ¿no? Totalmente. Entonces, imagino que tenéis muy implementado esta idea con vosotros y lo que aplicáis. Y hay 2 razones más. La primera es técnica y de información. Hay mucha gente que dice, si tengo que comprar el sofá para arreglar, llevarlo, cambiarlo, y si no queda bien, les da miedo una reforma. Sí. Y hay otra cosa más, que es que aparte de la reforma, como muchos compradores se financian, cuando tú compras una vivienda, por ejemplo, de 100.000 euros, el banco te financia un 80%, por ejemplo. Con lo cual tendrás que aportar un 20%. 20%, más los impuestos, gastos en la compra y demás. Pero si encima tienes que poner la reforma, que eso no te lo subvencione nadie. Puedes pedir un préstamo personal, pero no es tan común, puedes necesitar un poquito más de dinero. Y si encima la reforma va a tardar 2 meses, tendrás que estar cierto tiempo con el alquiler o la casa de antes, la reforma. Le solucionamos el problema a la gente y de hecho a veces se nos ve a los inversores inmobiliarios como especuladores, que podríamos hablar si quieres de eso. Sí. Mira, es un tema que tenía pensado, pero
Estaría interesante. Pero realmente lo que hacemos es convertir una vivienda habitable, o a veces incluso que no es habitable, en una vivienda que las personas pueden vivir, y metemos más viviendas en el mercado, con lo cual sabes muy bien que a la que pongas más oferta de un producto, el precio gradualmente tiende a bajar. Teóricamente. Así que, aunque se nos vea a veces como especuladores, yo creo que lo que somos personas que hacemos un negocio y ponemos un producto en el mercado. Porque, ¿sabes para mí, hablando de especuladores, quién es el mayor especulador de todos? Bueno, yo diría muchos, y yo de hecho es un tema que te voy a comentar, que al final la especulación, ¿qué es? Incrementar el precio de un producto. Esto es la venta, esto lo hace todo el mundo, funciona así. El mundo, por desgracia, o por beneficio, es comprar barato y vender más caro. Si no, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el crecimiento, no? Pero bueno, coméntame, ¿cuál sería el especulador más grande? Con mucho cariño te digo, porque dos de mis mejores amigos, mi primo Víctor y mi amigo Isidre, son panaderos. Y yo les digo, jugáis con el hambre de la gente. Bueno, es una forma de ver las cosas. Claro, y lo digo con mucho cariño, porque al final nadie se pondrá con el panadero porque la barra de pan en lugar de a 1 euro la venda a 1,20 o ha subido un 20% de los precios. En cambio, entiendo que la vivienda en algunas zonas puede estar muy tensionada, pero sí que es cierto que como el pan, como cualquier producto, pues tiene unos costes que tienen que ser, digamos, trasladados al consumidor para que los pueda comprar. Si la reforma a mí me sube de precio, como subió en la época, por ejemplo, de la pandemia, por problemas con los materiales, yo ese precio lo tengo que repercutir al cliente final, y eso hace que suban el valor de las viviendas y que sube el precio de las viviendas. En alquiler es lo mismo. Si hay pocos alquileres y mucha gente quiere alquilar, ¿qué se produce ahí? Pues que subirá el precio. Si encima para alquilar el gobierno, en el caso de España, no pone muchas facilidades, sino que me lo dificulta, y en el caso del alquiler, si el inquilino no me paga, parece que no pasa nada, o con la ley de la ocupación, ¿qué ocurre? Pues que la gente diga, no tengo un piso, lo guardo vacío y no lo alquilo por lo que pueda pasar, por si me lo destrozan, que es muy poco probable. Pero ahí es un tema ya de leyes y de normas y de historias, ¿no? Eso es un tema más profundo a nivel ya de que cosas que quizás se nos quitan un poquito del control, ¿no? Son cosas que están ahí y que, bueno, que hay que barajar un poquito. Sí. Muy bien. Y cuéntame, aparte del tema de inversiones, que me está fascinando, ahora hay algo más, ¿no? Hay alguna cosilla que me has comentado, que enseñas a otras personas a poder hacerlo. No solo gestionárselo, que es la parte que hemos estado comentando, sino ya a que se lo puedan gestionar ellos y, podríamos decir, implementar un negocio en torno a ello. En algunos casos sí, porque tenemos dos tipos de clientes o de alumnos. Unos son aquellas personas que se quieren gestionar ellos mismos su dinero, tengo cierto dinero y lo quiero invertir, y otros son personas que quieren seguir un poco el camino que yo he seguido, es decir, no tengo dinero, pero quiero empezar a generar dinero en la inversión inmobiliaria. Una agencia inmobiliaria gana miles de euros cada mes, o muchas veces decenas de miles de euros, sin arriesgar su dinero, porque intermedian entre dos viviendas, por ejemplo. Con lo cual tenemos esos dos modelos y esas dos opciones en la misma formación. Enseñamos a la gente a, desde cero, generar ingresos, y también gente que tenga unos ahorros y diga, oye, que el banco no hace nada, vamos a darle brío, vamos a sacarle rentabilidad. Así que tenemos esas dos opciones. Y no nos gusta el concepto, yo he sido profe de la universidad, como decía, de formación al uso, nos gusta mucho el concepto de acompañamiento, de servicio, de ayuda, con lo cual la formación que tenemos no es solo la típica, digamos, de entras por ahí por internet, ves 4 vídeos y ya sabes. No. Porque pensamos en la ayuda. De hecho, 2 veces por semana tenemos sesiones en directo, grupales con los alumnos, para acompañarles y ayudarles. Yo particularmente me siento con los alumnos y analizamos en qué punto estás, marquemos un plan, tira por aquí, tira por allá, cuando hagas esto avísame y vamos al siguiente plan, o sea, vamos avanzando en tu plan. Y luego analizamos inversiones. Tú imagínate que alguien tenga que invertir 100.000 euros. Es mucho dinero. Sí. Pues antes de invertir 100.000 euros, vienen y dicen, Pau, tengo 100.000 euros. ¿Qué hago? Esta oportunidad de la calle Huelva, 15. Vale, cuéntame, ¿es un tercero? ¿Tiene ascensor? No, venga. Las ventanas, uy, hay que cambiarlas, esto te costará dinero. Esto, presupuesto, ¿tienes esto? No, ¿tienes esto, aquello? Revisamos número a número todo para decirle, cuidado aquí o lánzate de la... Claro, porque ya con la experiencia que tenéis, ya sabéis lo que es rentable o no. Oye, sí, mola mucho, pero no te metas porque te va a pasar esto y esto y esto, porque ya nos ha pasado. Me imagino que te habrán pasado de todo. Hemos comprado en toda nuestra vida 800 y pico inmuebles. 800. 800 inmuebles, sí. Hostia, son unos cuantos. Muchos han ido vendiendo, lógicamente. 800 y pico ya inmuebles en toda nuestra vida. Y en total, el último año 20 millones. En toda nuestra vida
algo más de 100 millones invertidos ya. O sea que pueden pasar cosas, y yo siempre lo digo muy transparentemente, que la inversión tiene un punto de riesgo, pero probablemente todo lo que pueda pasar, si no nos ha ocurrido y lo hemos solventado de un modo u otro, casi. Vale, ¿y cuál es la mentalidad con la que esta gente entra en la academia, que habrá de todo? ¿Con qué te estás encontrando de que la gente entra, me imagino que con ganas o con el dinero o sin dinero? ¿Cuál es ese punto de decir, vale, doy el paso para trabajar, estar con Pau y que me enseñe tal y cual? ¿Qué es lo que te encuentras normalmente con esta gente? Mucha ilusión, eso es bueno. Y a veces mucho desánimo, que parecen cosas contradictorias totalmente, pero te das cuenta que mucha gente se siente engañada por lo que les han contado, les han dicho, como a mí, ¿no? Estudia una carrera, haz las cosas bien, busca un trabajo, etcétera, y dicen, oye, pero esto al final no me llega prácticamente ni a final de mes, en muchos casos, ¿no? Entonces, hay ilusión por un cambio, y algunos también están un poco mosqueados o un poco con miedo porque se han metido o en algún negocio o en alguna actividad o en alguna inversión no inmobiliaria generalmente, pero sin conocimientos o con conocimientos que no ha salido bien, ¿no? Tenemos gente que ha invertido pues a veces en la bolsa o en las criptomonedas o en el trading, que dice, hostia, ahí metí dinero y perdí. Bueno, vienen muchos, igual me equivoco, pero por lo que yo tengo entendido, es gente que también contacta conmigo por las redes sociales, gente que busca el bonito, rápido, fácil, ¿no? Y ahí creo que es el problema. De hecho, el mercado inmobiliario es todo lo contrario, en principio. Es una cosa más tranquila. Yo tengo la frase siempre que digo a todos los clientes, a todos los alumnos, les digo que invertir en inmuebles es fácil, pero no es rápido. Que parece que cuando hablamos de fácil es inmediato. No, fácil es que no requiere de un coeficiente intelectual súper grande, no requiere de un montón de habilidades. Es algo... Que es un ABC. Correcto. De hecho, lo explicamos con 4 pasos, sencillito, etcétera, y no requiere de mucho más. Pero lo que falla en mucha sociedad, muchas veces, que es, y esto nos pasa, la constancia. Entonces... La paciencia. Paciencia, constancia. Cuando vas a buscar oportunidades, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que en mi barrio no hay oportunidades. ¿Cuántas inmobiliarias has visto? 3. ¿Cuántos pisos has visto? 8. Pues quizá hay que ver un poco más. Y nos pasa a todos. En el deporte, que ahora estoy intentando ponerme más en forma, he perdido unos kilillos, y dices, oye, pero hay que ir, no solo cuestión de una semana, ni un mes, ni 2 meses. Hay que estar constantemente trabajando en esas metas. Entonces, ¿es fácil ir al gimnasio? Sí, coges el coche, vas andando al gimnasio. ¿Es fácil levantar el press banca ese? Pues también es fácil. Más kilos, menos kilos, pero es fácil. Pero la constancia es lo que hace... Lo que es difícil es querer hacerlo todos los días, ¿no? Sí. Hacerlo cuando toca. Sí. La constancia, y más cuando no ves resultados inmediatos, ¿no? Que dices, pues voy y no veo nada, ¿no? Bueno, dicen que las cosas difíciles son las que realmente tienen buena recompensa, ¿no? Y para ti, ¿cuál ha sido, quizás, si tuvieras que dar una opinión personal, cuál ha sido la parte a nivel emprendimiento o a nivel mental o a nivel de autoconocimiento que te ha ayudado o realmente ha sido un detonante para conseguir lo que has conseguido o estar donde estás? Es una muy buena pregunta, porque son muchas cosas. Y creo... Primero de todo, antes te corto, ¿crees que es fundamental el tema de la mentalidad y el tema de cómo percibir y actuar acorde a tus creencias y a tus pensamientos? Súper importante. Probablemente lo más duro haya sido el miedo al rechazo, porque yo tengo que estar, mi trabajo hace que tenga que estar casi todo el día diciendo que no a cosas, con el riesgo que haya gente que deje de contar conmigo o de pasarme oportunidades. Mi parte de trabajo, ahora que tenemos equipo fantástico, cosas muy delegadas, es que en algunas operaciones me consultan, yo soy la persona que digo, esto sí, esto no, etcétera. Y por desgracia dices muchas veces que no, como decíamos, para obtener algún sí. Lo bueno es que consiguiendo una oportunidad de inversión ya tienes el año hecho. ¿No? La gente no suele comprar 20 inmuebles cada año, no sé qué tengas. Claro, esto no se trata de volumen, sino de más bien de tener el ojo muy vivo, ¿no? Un ojo clínico y decir, aquí. Y ese miedo, te decía, al rechazo, ese miedo a... Pero el rechazo por la gente que te ofrece oportunidades. Decirle, no me interesa. Hay gente que se enfada porque le dices que no a oportunidades. Y lo entiendo, porque su trabajo es, de nuevo, casar esa oportunidad con ese comprador, ese inversor que quiera. Y el no, sienten que estás perdiendo tiempo.
Entonces nosotros nos esforzamos mucho en que todo el mundo que trabaja a nuestro alrededor nos pase esas oportunidades que a nosotros sí que nos encajen, porque si no es un tiempo perdido para la persona que nos lo presenta, también un tiempo perdido para nosotros que estamos analizando una cosa que ya de primeras no nos encaja. La última oportunidad que he recibido es un bloque ahí con un restaurante y unas habitaciones arriba. No es el tipo de negocio que yo vaya a comprar, porque compramos sobre todo temas de viviendas. Entonces, cada uno tiene un sistema de inversión, como llamamos y como trabajamos con los alumnos, de definir. ¿Qué voy a comprar? Primero, sin ascensor. Vale, voy a comprar pisos muy grandes, los dividimos en varios, los segregamos, los vendemos. Voy a comprar locales, les cambio el uso y los convierto en viviendas. Voy a comprar hoteles. Modelos de inversión y de compra-venta y de alquiler, hay un montón. Un montón. De hecho, miremos donde miremos, vemos inmuebles. Esto es un inmueble. Sí. Afuera hay un restaurante de hecho, esto es un inmueble donde se ha partido, donde hay diferentes habitaciones. O sea. Fíjate esto, lo rentable que es. Coges un espacio y luego alquilas cada hot desk de estos, ¿no? Cada silla la alquilas a 100 o a 150 euros al mes, una silla. Una silla con su mesa. Sí. Y luego tienes tus despachos y tienes diferentes, en un mismo formato de inmueble, tienes diferentes espacios. Puedes alquilar por espacios, puedes alquilar turístico, puedes alquilar a largo plazo, puedes alquilar por habitaciones. Tienes dentro del alquiler que pensamos siempre, bueno, compro, alquilo y me olvido. Hay varios modelos. ¿Y todo esto lo explicáis en vuestra formación? Sí, claro. Vale, de hecho os voy a dejar por aquí abajo, si a alguien le interesa, el link para que conozcáis su formación, porque ya te digo, es una pasada. Sí. Y todo esto que sepáis que todo esto existe, y si te queréis más, pues nada, le dais clic y lo miráis. De hecho, es la formación más completa desde dos puntos de vista, porque hay formaciones que tocan comprar para alquilar, por ejemplo. Nosotros dentro del comprar para alquilar tocamos cada uno de esos modelos. Habitaciones, turístico, espacios, a largo plazo, por supuesto. Comprar, reformar y vender, una especialidad que llevamos muchos años haciendo también. Pues también hablamos y explicamos cómo hacemos esto. Contratos legales, todo esto es algo que evidentemente trabajamos ahí en la formación. Y no solo teórico de toma, aquí lo tienes, sino con ese acompañamiento que para nosotros es fundamental y es nuestra razón de ser y nos hace muy felices que en los eventos que organizamos con los clientes, con alumnos, verlos avanzar de evento en evento, lo que están consiguiendo es algo fantástico. Qué guay. Y ahora la parte más no tan guay es ¿cuál ha sido el marrón, la movida más gorda que te has encontrado y has dicho, tierra, trágame? Cuéntame alguna cosa que algo te habrá pasado, que la recuerdes con profundo sentimiento. ¿Y cómo lo gestionaste también? Es importante la parte de la gestión, justo voy a empezar por ahí. Mira, de cosas que me han pasado muchas cosas y ahora las ves desde después, dices tampoco... No era tanto. De hecho tenemos un ejercicio... La percepción, ¿no? Es muy importante del momento. Sí. La gestión, como tú has dicho. Sí, de hecho en la empresa tenemos un ejercicio que cuando a alguien le preocupa mucho, a veces necesita como ese partido de tenis desahogarse con alguien. Y a veces con mi hermano, que es mi socio y es quien coordina el equipo, bueno, hace ahí maravillas en la empresa, y lo decimos siempre, que, oye, ¿qué te preocupa? Y apuntamos una lista de cosas que nos preocupan y le damos un valor del 1 al 10 de lo preocupantes que son. Pero nosotros, la persona que hace la lista o personas de fuera. No, nosotros mismos, hacemos una introspección de nuestro problema. Y dices, mira, me preocupa esto a este nivel. Entonces la otra persona, si tiene alguna herramienta... Ojo que esto es una herramienta que yo cuento con mis clientes, o sea, la conozco bien. Vale, la otra persona, si tiene alguna idea de decir, oye, pues con esto, que te preocupa un 8, si yo hiciera esto, esto y esto y esto, ¿te podría ayudar? Sí. ¿Cuánto lo rebajaríamos? A un 4. Oye, pues te hago esto para que tú te quites ese marrón. Por ejemplo, con mi hermano hay veces que es claramente esto. Oye, esto estoy muy preocupado por eso y tal. Oye, pues mira, pues con mi experiencia, pues si hacemos esto y tal, o si llamamos a este abogado que conozco, reducimos aquí, wow, pues ya estoy más tranquilo porque contamos con un experto que nos ayuda en esto. Y no te bloqueas, no te quedas ahí estático con ese problema, puedes avanzar. Pero lo más curioso es que esto, que se puede escribir en un papel, nosotros lo hacemos en Slack, pero se puede escribir en un papel, lo miras 3 días más tarde, tan solo 3 días más tarde, y ese 8 o 10 de preocupación a veces ya no existe, ya se ha resuelto, o a veces es un 2, es un 3. Con lo cual, tener esa perspectiva de solventar problemas o de desapegarte, ese estoicismo que ahora está tan de moda en las redes sociales, creo que es importante. Como todo en la vida es más fácil decirlo que hacerlo.
Así que sí. Pero vamos un poco de grano, porque han habido muchos momentos marrón, muchos momentos en ese sentido. Ese tema que has dicho, uff. Yo me quedaría con alguno probablemente de temas de ocupación. ¿Te ha pasado? Nosotros hemos tenido la suerte que nunca en la vida nos han ocupado una vivienda. Has tenido mucha suerte. Porque trabajas en España, en Barcelona. Sí. Trabajamos bastante parte en Cataluña, también mucho en Comunidad Valenciana, en Murcia y en Zaragoza y en Madrid. Son las zonas que más inmuebles hemos comprado. Barcelona, tela. La zona de Cataluña, casi el 50% de todas las ocupaciones de España son en Cataluña. Y hay registradas los últimos tiempos unas 16.000 ocupaciones en toda España, que no es mucho significativamente, porque no es mucho realmente significativamente porque hay muchísimas viviendas en España. O sea, que no... Bueno, he de decir un dato que eso no lo sabe muy poca gente. Mi piso de España fue ocupado durante 1 año y 3 meses, para que no lo sepa. Directamente perdí mi vivienda particular, única vivienda, y por proceso judicial, hasta que, al final conseguí sacarlos antes del juicio, pero 1 mes antes del juicio. Así que, 1 año y 3 meses con mi vivienda particular, reformada, preciosa, la alquilé y al mes siguiente ocupada. Cuando te pasan estas cosas, te planteas mucho el tema inmobiliario, el tema alquiler y todo el tema. Lo digo porque yo lo he sufrido personalmente, y me imagino que esto será una preocupación que más de uno te debe venir, ¿no? Con esa idea de, oye, y yo hago esto, ¿y qué pasa con la ocupación, ¿no? Tendríamos que hablar claramente de qué es la ocupación y definirla, porque tú y yo, y tú la has vivido, y yo de otro modo, pero también hemos visto, sabemos lo que es la ocupación. Pero mucha gente que nos puede estar mirando en Latinoamérica dice, ¿de qué me están hablando? Sí, en Latinoamérica no lo entenderían, y yo sé por qué no entenderían, porque allí revientan la puerta, entran y se acabó el problema. Sí. Pero explícalo tú. Es algo que no se entiende, ¿no? La ocupación consiste en que una persona que no vive en esa vivienda, que no es suya, que no es propietaria, que no está pagando ningún alquiler, entra en tu vivienda, y para mí lo que está haciendo es que te está robando esa vivienda temporalmente, es decir, el usufructo usurpando, de esa vivienda. Igual que si a uno le roban un coche o le roban lo que sea. Sí, es como si te cogen el coche y con unas llaves inventadas, o te han roto el paño, cogen el coche, se lo llevan, y desde ese momento el coche es suyo. Correcto. La ocupación la podemos, yo lo voy a resumir para que la gente, yo sé que lo está haciendo, lo dices muy como es, pero para que sea una forma muy simple y de entender. Sí, te cogen algo que es tuyo y es legal. Y estamos hablando de una vivienda donde tú vives, y da igual que vivas allí siempre. Es decir, puede ser tu vivienda, tu primera vivienda, que como demuestren que llevan no sé cuánto tiempo es. Técnicamente la ley recoge que si es tu primera vivienda y tú estás empadronado ahí, ahí sí que hay un protocolo express de desocupación. Pero si es una segunda vivienda y estás ahí con un lucro de alquiler y demás, la ley como que favorece a esas personas que te están robando esa vivienda. Es triste, pero es así. Y en ese sentido, pues no puedes hacer mucho. Lo decíamos antes, las leyes están ahí, te gusten más o te gusten menos, pero están ahí. ¿Y qué te pasó? ¿Te pasó algo con este tema? Bueno, hemos tenido muchísimos intentos de ocupación, o sea, intentos que han entrado en la vivienda, que la han ocupado por unas horas, que han venido Mossos d'Esquadra en el caso de Cataluña, que es donde hemos tenido más problemas, y al final hemos convencido... Sí, porque legalmente dicen que no pueden hacer nada. Recuerdo una vivienda en la calle Ponent, en Hospitalet de Llobregat, que allí lo que ocurrió es que una señora con su hija ocupó una vivienda por la noche, activamos el protocolo de ocupación. Nosotros en la empresa tenemos un protocolo, unos pasos que hay que hacer siempre que nos ocupan. Nuestros clientes, alumnos también lo tienen ahí todo, que son pasos muy sencillos, pero que hay que hacer de manera rápida y efectiva. Para resumirlos y dar aquí cierto contenido, una cosa importante a hacer es, en primer lugar, tener una alarma que certifique cuándo han entrado en la vivienda. Salta a la vivienda, cámara, fotografías, y tener eso... Para que no digan que llevan más tiempo. Para cuando la policía llegue, decir, oye, han entrado, la alarma ha saltado aquí, así. Es una entrada ilegal, una vivienda. Exacto. Y eso la policía hace que tenga herramientas para poderles expulsar. ¿Por qué es muy importante esto? Y tú no puedes decir, oye, que han entrado, porque tú tienes que certificar. Porque hay gente que es tan avispada que lo que hace es lo siguiente, que tienen previsto, por ejemplo, entrar en una vivienda, y lo que hacen es que 2 o 3 días antes piden una pizza al Telepizza de turno, al Globo, a quien sea, y están en el portal esperando al repartidor. Correcto, ponen el número de vivienda, que no están ahí aún. Que no están ahí aún, y están en la puerta, llega del Globo y dicen, para mí, tal, la pizza, sí, mira, soy tal, boom. Cogen la pizza, cogen el ticket,
y eso es el resguardo que usan de que ya estaban en esa vivienda en ese día. Joder. Con lo cual tienes que tener una prueba y no sirve una alarma cualquiera, tienen que ser empresas, que hay muchas, de alarmas conectadas a la policía para que cuando salte la alarma ese registro quede y que se avise automáticamente a la policía. Quien avisa a la policía es la empresa de alarmas. Sí. La empresa de alarmas generalmente te llama a ti y si tú no contestas o te dices no, pues Llaman sí, directamente a la policía. Llaman directamente a la policía y se encargan de la gestión. Acto seguido lo que hacemos es ir directamente a esa vivienda nosotros, personarnos, para ver qué está pasando y para también tener una comunicación con la policía. Porque la policía actúa lo mejor que puede en cada zona, pero al final, si se encuentra un panorama que es difícil, porque a veces pues, hay diferentes tipos de etnias y a veces son muchas personas las que ocupan una vivienda y a veces es difícil y no está alguien como para decir, oye, mis derechos, pues hemos tenido casos que si no estás ahí rápido, protegiendo tu propiedad o con la policía y tal, pues es un poco más complejo. Y esta, por ejemplo, fue un caso en Hospitalet de Llobregat en Ponent, que estuvo ahí atrincherada en la vivienda mucho tiempo. Incluso los mismos Mossos d'Esquadra amenazaron a la señora. ¿Inquilina? Bueno, señora, pero la señora no era inquilina. Ocupante, ¿no? Sí, ocupante. La amenazaron que si no salía tenían que entrar por la fuerza y que la llevarían presa y que le quitarían la custodia a su hija que estaba dentro de la vivienda. Ya ves. La señora no quería salir de ninguna manera. Flipa, ¿eh? Y al final, al cabo de prácticamente un día, pues se han ido de la vivienda. Nosotros esa vivienda la vimos muy perdida. Era una casa, además, una casa, no era, o sea, una casa planta baja y primera. Y la vimos complicada. Por suerte se fue. Ahora, a finales de mes de enero, supongo que lo publicarás en febrero ya, pero a finales de mes de enero tenemos un juicio porque esa persona rompió ciertas cosas de la vivienda. Claro. Y tenemos un juicio para ver si esa persona lo paga. Bueno. Que seguramente sería que no. Seguramente no, pero bueno, hay que hacer el proceso. Sí, en cualquier caso, esa vivienda ya la reformamos, pagamos, o sea, ya estaba reformada, arreglamos no era muy grave, unos 2.000 euros de gastos, y ya la vendimos, y está vendida, y ya está. Pero te fijas, ¿no? Uno, cómo tuvimos la oportunidad de desocupar, y dos, como también te han roto cosas que has pagado tú para poder vender la vivienda. Vale, ahora que hemos ya visto lo de los problemas, historias y tal, dentro de todo, porque ahí hemos hablado de mucha inversión, de mucho dinero, de mucho tema inmobiliario, a nivel personal, a día de hoy, ¿te consideras libre financieramente y consideras que eso es parte de la felicidad en el caso de que seas feliz en la actualidad? Sí, libre financieramente sí, al final es un tema matemático, por decirlo así, y a veces, como se dice en el refrán, no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Y a veces vemos gente con unas vidas, a mi modo de verlo, desproporcionadas en redes sociales, incluso que a veces incentivan a otros a gastar y demás, que para mí son un Ahora hablaremos también de las redes sociales. Vale, que para mí son sin sentido. Entonces, en mi caso, teniendo una vida normal, con unos gastos estándar, tirando para alto para el común de la gente, pero que por el patrimonio que tenemos, pues son gastos más que asumibles. Yo gastaré, por decir algunos números, 6.000, 7.000 euros al mes, contando todo, viajes, algún capricho y todo esto, con lo cual es un gasto relevante. Sí, bueno, para la media, ¿no?, de la gente que puede tener un sueldo de 1.500, 2.000 euros, puede decir, joder, se está gastando 3 sueldos míos en un mes, ¿no? Sí. Pero bueno, todo depende de lo que te llevamos detrás. Claro. O sea, no... Pero fíjate que simplemente si hiciéramos 3 inversiones al año, comprando y vendiendo 3 pisos, sacándole 25.000 euros por cada piso, que es algo que muchísima gente hace, porque es ABC, como decíamos antes, pues ya generan estos 75.000 euros para tener una vida sobrada y podría vivir con menos. Es decir, nunca me he validado en ese sentido por decir, ostras, quiero más o quiero tener más cosas. He tenido algunos caprichos, cierto es, pues cosas que me han gustado, temas de... Bueno, hay que disfrutar, ¿no?, un poquito la vida y das un coche, alguna cosa así, pero realmente no ha sido algo que... Al final, cuando tienes, digamos, estos tipos de caprichos, que yo anhelaba y esperaba, quizá influenciado por las redes sociales, al principio los disfrutas mucho y es como, tengo este coche, tengo este... Me voy aquí tal y tal, ¿no?, el reloj y no sé qué, Y al final, después dices, pues es mi reloj, es mi coche... Te acostumbras. Te acostumbras a eso. Te acostumbras muy rápido. Sí, lo cual es bonito y a la vez es perverso, porque tienes dos maneras de enfocarlo. O bien necesito otro reloj, más consumismo, otro coche, otra casa más grande, otro... no sé qué. ¿Sí, no? O bien
vas a buscar lo contrario y decir, vale, he vivido esa experiencia. La vida también creo que te lleva a puntos en los que te incitan que, por ejemplo, si tú tienes cierto estatus, se mide muchas veces por las cosas que tienes. Sí. A la que tú... Tanto tienes, tanto eres, ¿no? Claro, a la que tú bajes, pues si antes tienes un Porsche y luego te compras un Mercedes, ya no le debe ir bien. Y a veces también hay gente que, a mí no me pasa porque paso bastante de eso, pero entiendo y me ha pasado en mi vida que si estás acostumbrado a un nivel de vida que no puedes bajarte de ese carro. Es difícil. ¿Y tienes miedo del fracaso o de que algún día pase algo y puedas perder este nivel de vida? No, porque sí que tengo miedo del fracaso, lo cierto es que sí, pero no tengo miedo a perder el nivel de vida porque el patrimonio que he podido conseguir es bastantes veces lo que necesito para cubrir mis expectativas. Pero sí que tengo miedo del fracaso porque aunque todos pensemos que estamos en la vorágine, que todo va a ir bien, te das cuenta que pueden ocurrir muchas cosas malas, que puede el banco donde tenía los ahorros cerrar y pierdes una cantidad indecente de dinero. Te das cuenta que esa inversión que te la habían planteado como segura, y ha pasado a veces en fondos de inversión, o amigos míos que han invertido en algunas criptomonedas como valor refugio o en cierto modo como algo que estaría ahí para siempre, pues ha visto la inversión caer un 70-80%. Y eso es muy preocupante. Entonces, siempre hay un poco ese miedo. Creo que la diversificación y entender cómo hacen las cosas te da tranquilidad. Y en mi caso en particular, y aquí seguro que estoy sesgado, pero tener viviendas a tu nombre, que estén alquiladas y que te den cada mes un dinero... Te da mucha tranquilidad. Sí. Y si no va a pasar, esperemos que no pase, si lo perdieras todo y tuvieras que volver a empezar, ¿harías lo mismo? Haría lo mismo, más rápido y sin tanta energía. Que es justamente lo que enseñas, ¿no? Sí, pero fíjate, lo haría más rápido porque ya sabes el camino. Cuando tú estás abriendo una sendera por el bosque, pues al principio dices, sea por aquí, es por allí, parece que hay una señal, una marca, no me marca bien el GPS, el Wikiloc de turno, pero cuando ya lo has hecho 3 veces ya sabes perfectamente para dónde tirar. Pero también, para subir al monte, subir montañas, necesitas cierta energía. Y a los 24 años cuando empecé este camino tenía mucha más energía que ahora, que quieras o no, tengo 35, pero te vas como reposando y demás, con lo cual haría lo mismo pero de otra manera. También dicen que una persona, no sé si es cierto o no, cuando se arruina lo vuelve a construir ese patrimonio de una manera más rápida, porque quizá tiene los contactos, quizá tiene esos conocimientos. Bueno, ya sabes por dónde no pasar. Sí. Te ahorras el tropezar. Esos mini fracasos, que son los que te van enseñando, fracasar no es malo, es una putada, pero no es malo si sabes gestionarlo y aprovechar ese fracaso para decir, vale, aquí la he cagado, ahora ya sé lo que no he de hacer y cómo he de hacerlo mejor, ¿no? Esto es un cambio de paradigma a nivel de acción mental. Exacto. Vale, y ahora que ya conozco un poquito más tu vida, el negocio que haces y todo, has comentado que lo que se está infundando mucho en redes sociales es el tema de, pues eso, ¿no? De que hay que tener más y cuanto más mejor, ¿no? Y hacerse millonario rápido y tal y cual. Pues bueno, yo creo que es un mensaje que está bien para motivarte, pero muy equivocado en lo que es el concepto en sí, el básico. ¿Tú qué opinas de esto que se está infundiendo ahora a nivel emprendimiento? Que ahora hay que emprender sí o sí, y que hay que salir de la carrera de la rata, y que hay que ganar dinero y comprarse un Ferrari y un Lamborghini antes de los 30, si no es que eres un fracasado. ¿Qué opinas de esto y qué consejo le puedes dar a la gente a la hora de cuando ve estas cosas, ¿no? Que vivimos bastante engañados, en lo general. Es mi punto de vista. Habiendo podido disfrutar de muchas de las cosas que en la vida se consideran como de lujo, etcétera, te das cuenta que depende de cada persona. Y hay gente que lo valora mucho más o mucho menos. Habrá gente que tendrá una súper pasión por los coches y tener un coche u otro será marcar esa identidad, es mi coche y demás. En mi caso no es así, pero puede tener otro, a mí me encanta por ejemplo navegar, puede tener otro tipo de caprichos, otro tipo de gastos en ese sentido. Pero sobre todo me preocupa porque antes te comparabas pues, con el vecino, le ha ido un poquito mejor, se ha comprado un coche y al final pues, le ha puesto un alerón al coche o ha tenido unas vacaciones súper chulas, ¿dónde? En Fuengirola, hostia, qué bien en Fuengirola. Claro, ahora te comparas cada día con gente de todas partes del mundo que está publicando su vida, momentos bonitos en redes sociales,
Y eso puede llegar a ser muy frustrante si no tienes un trabajo de desarrollo personal y un trabajo de mentalidad. Evidentemente, tener una vida que sea perfecta en todos los ambientes, en todos los momentos, puede crear mucha frustración si no lo consigues o si no estás siempre en la cresta de la ola. Y lo más fácil, estando en la cresta de la ola, es que te caigas de la cresta de la ola. Entonces creo que estamos generando a mucha gente, joven y no tan joven, que se va a sentir frustrada, y ya es un tema de desarrollo personal que creo que cada vez más tenemos que ir trabajando. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, para mí creo que es importante que dejemos de compararnos, porque cada uno viene en un punto y cada uno, a veces nos comparamos con gente, ahora que se han hecho famosos podcasts de gente así, empresarios, es que este tiene tantos millones, bueno, pero es que lleva 40 años trabajando, o sea, no puedes compararte con 20 años con alguien que lleva 40 años. O los niños, que digo yo, con buena fe, los niños de 20 años millonarios, que a ver, que está muy bien, pero son pelotazos. Sí. Es decir, o sea, no es una persona, eso no, es uno entre un millón. Sí. Y nosotros, y aquí obviamente no puedo decir nombres, pero tenemos la suerte o la responsabilidad de invertir dinero de algunas de estas personas conocidas, y nos contratan, nos llaman, porque dicen, esto que estoy haciendo va muy bien, no quiero ser como algunos futbolistas y demás, que esta ola se pase y que me quede sin nada por haber tomado malas decisiones financieras, con lo cual hay gente que viene y dice, oye, para inmuebles, esto aquí, esto guardado por lo que pueda ocurrir. Bueno, es gente inteligente, sí, que no todo el mundo es así. Yo creo que gran parte de la comunidad, al menos que hay aquí en Andorra y que yo he tenido la oportunidad de conocer, con el dinero son bastante inteligentes. Más responsables. Yo creo, ¿no? que sí. O sea, se desvían un poquito de lo que se ve en redes sociales, ¿no? Del consumo excesivo y del gastar por aparentar y el cuanto más mejor, sí, ¿no? Por el consumo responsable. Además, el gastar por aparentar también genera una serie de obligaciones. Por ejemplo, yo tengo un coche muy bonito, que tú conoces, sí, pero que la gente no lo conoce en redes sociales. Correcto. Porque tú estás ahora en redes sociales, pero como sí, todo el mundo, muestras lo que quieres mostrar. Exacto. ¿Y por qué yo no enseño el coche en redes sociales si ese coche probablemente haría que más gente comprara la formación o contratara mis servicios? Porque se compararía con tu estilo de vida, ¿no? Y diría, hostia, pues si este tío vive así, o grabar un viaje, lo que hace mucha gente, diría, yo quiero eso, ¿no? La comparativa. Y también por otra cosa que creo que es curiosa, cuando entras en este círculo de enseñar algo, si yo estoy durante 3 años con el mismo coche, por comparación dirán, hostia, ya llevo 3 años con el mismo coche. Bueno. Cuando los coches duran años y años. Sí. No se lo ha cambiado. O si yo cambio de marca de coche, el de antes molaba más, vale, debe ir mal. O sea, al final también veo gente que ha empezado en el campo de los coches, por ejemplo, que yo no soy un gran fan, pero ha empezado en el campo de los coches y ha sido, ahora tengo esto, ahora aquel, ahora aquel, ahora aquel. Y han creado su marca, que su coche forma parte de su marca. Y te estás hipotecando. Hay alguno que conozco. Sí, algunos muy buenos amigos míos. Pero yo creo que se están hipotecando de decir, yo soy mi coche. Y creo que tenemos que ser personas inteligentes y pensar, tú eres mucho más que tu coche. Lo que tienes forma parte de tu marca personal, que al final forma parte de ti. Sí. ¿Cómo crees que afecta eso a nivel psicológico? ¿A quién? ¿A los que a las personas? ¿A los que lo miran o a los que lo publican? Mira, a los dos. Vale. A los dos. A los que lo miran creo que genera esa envidia y en algunos casos esa envidia sana, que yo creo que tendríamos que empezar a decir, como dice un amigo mío Rubén, la admiración. Claro, la motivación y admirar de un sí se puede, quizás, sí, ¿no? Pero muchas veces genera más el qué cabrón, ¿no? El insulto fácil, ¿no? La envidia, el yo no puedo y quiero, ¿no? Incluso qué cabrón tiene esa parte positiva de decir, bien que lo has hecho, pero por otra parte decir, yo no he podido porque nos estamos comparando constantemente. Y la gente que comparta, yo creo que depende desde el punto en que lo comparta. Porque creo que hay algún momento que puedes compartir cosas desde oye, que estoy orgulloso. Yo recuerdo, por ejemplo, alguno de los últimos relojes que he comprado que lo compartí. Eso sí, el coche no, pero eso lo compartí porque tengo una colección bonita de relojes y lo compartí y expliqué. No, me acabo de comprar esto, me ha costado tanto. No, expliqué pues el valor del esfuerzo, el trabajo, la trayectoria y todo eso. Ahí está, en un post. Tocar más la parte de desarrollo personal y de esfuerzo, ¿no? Sí, y que era esto como el premio o el reconocimiento a una trayectoria.
evidentemente en este tipo de posts más polares, pues hay gente que dirá, oh, otro que está fanforroneando y es un nuevo Rolex, y hay otras personas que dirán, hostia, realmente esta persona pues se lo ha currado y se merece ese premio. Y ambas posturas son buenas. válidas. Porque el hate, ¿tienes hate? Porque ahora que estás un poco en redes sociales, ¿cómo llevas el tema de la crítica? Porque la verdad es que no tenemos mucho hate. ¡Buah, qué bien! Bueno, bien. Dicen que no tienes una marca de verdad si no tienes mucho hate. Pero yo creo que en nuestro caso en particular, como tenemos mucha trayectoria probada a nivel de inversión, hemos invertido mucho, pues no nos pueden decir, no, tú no inviertes. En todos los campos no hay gente que dice una cosa y hace otra. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, con lo cual podrán estar más de acuerdo en cómo gestionamos los ocupas, podrán estar más de acuerdo en cómo alquilamos las viviendas o en cómo las dejamos reformadas o si el sofá que hemos puesto más bonito. Bueno, es algo también más tradicional, más palpable, ¿no? Sí, no tenemos un contenido que genere esto. Como todo en la vida, hay veces que yo mismo me puedo equivocar, quizá hoy comunicando algo o algo que no se entienda y puedes generar algún tipo de conversación tensa más que hate. Y ya también hay otras veces porque hay gente que por envidia o por lo que sea, pues no entiende lo que haces o no entiende por qué lo haces y es lógico que haya un pequeño porcentaje de eso. Lo cierto es que a mí es un tema que no me ha preocupado nunca demasiado y nunca hemos tenido así como los haters que hay gente. Y tampoco le hemos querido dar protagonismo. Ahora, a mí particularmente no me gusta esa gente que le da protagonismo a los haters porque creo que al final... Para viralizar el contenido, para que se hable de él a costa de lo que sea. Sí, pero creo que al final estás generando vamos a decirnos cosas feas y a sacarlo a la palestra, ¿no? Bueno, como el salsa rosa de antiguo de la televisión, ¿no? Supongo que sea algo, sí. Que sin duda funciona muy bien. Es que, por desgracia, la mente, salseo ese. La mente del ser humano y el salseo y la crítica y todo lo que sea en una connotación negativa, por genética, estamos predispuestos a tenerle más atención porque es la parte que a día de hoy, la parte racional de nuestro cerebro, la compara con el peligro, con el escapar. Entonces estamos muy atentos, estamos muy despiertos a esa parte negativa, salseo, crítica. La parte positiva, como es positiva, estamos tranquilos, nuestro cerebro la asimila de una forma más pausada, más ok. Lo malo, la crítica, el hate, la envidia, el miedo, todo eso es lo que salta y por eso se nota tanto y la gente le gusta tanto, entre comillas, porque aparte genera dopamina, todo eso. Entonces tenemos un problema, bueno, ya tenemos un tema aquí ya aparte que salía del podcast, pero tenemos un gran problema de exceso de dopamina y de cortoplacismo en las redes sociales y en la sociedad actual. Vale, como punto final, si tuvieras que dar un consejo más ya a nivel personal para invertir en inmuebles, en tu caso, o para ya afrontar la vida, o para invertir en cualquier otro tipo de negocio, si la gente quiere ser empresaria o emprender en algún tipo de algo que le apasione, o simplemente no se creen que sea posible el tener una vida como por ejemplo la que tienes tú, que puede ser mejor o peor, depende de quién vea el podcast, ¿qué consejo le podrías dar así a niveles generales, personal, ya no solo de negocios, para que vea que esto es posible y de que por qué camino tendría que tirar? A mí me ha servido mucho rodearme de gente que ya han dado ese camino, porque al final te ahorran pasos. Y también me ha servido muchísimo la idea de ser un preguntón. Yo todavía lo hago, cuando voy a una reforma, pregunto a gente que está en la obra, que llevan mucho tiempo en la obra y que muchas veces no tienen un trabajo que se sientan muy respetados y que venga el promotor, el empresario, el inversor, quien sea, a preguntar, oye, ¿esto cómo lo haces? ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Y cómo lo harías mejor? ¿Y tal? ¿Y cómo podríamos mejorar? Creo que al final también ese trato con las personas es importante y creo que estamos perdiendo, no sé si por redes sociales o por qué, ese trato como más humano. Yo creo que ser preguntones, y los podcasts ayudan muchísimo a eso, y te agradezco también todo el trabajo que haces, no aquí en ese podcast, sino en general en todos los podcasts, porque tener esa parte de preguntón a mí me ha servido mucho, con mucha humildad de aprender, porque constantemente aprendemos de una cosa o de otra, y probablemente sean esas dos cosas, rodearse de gente y preguntar mucho. Tener la mente abierta para estar dispuesto a recibir, ¿no? A recibir información y el rodearse de gente. Hay una cosa que me gusta mucho, que para redondear esto, que es cuando estés en una sala o estés en una habitación, siéntete el más tonto de los que te rodean.
no el más listo para poder impresionar y que tu ego se llene de gozo. Intenta ser el más tonto, escucha mucho y lo que no sepas, pregunta. Así que bueno, oye, pues por mí lo comparto contigo totalmente, me parece estupendo y nada, ya por finalizar te doy las gracias de haber venido al podcast. Me ha explotado la cabeza muchas cosas, después de aquí te preguntaré muchas más, ¿vale? Y nada, pues muchísimas gracias, Pau, tío, un placer estar contigo, de verdad, espero coincidir contigo más veces. Y sin más, ya sabéis, chicos, si os ha gustado este podcast, sabéis que tenéis aquí abajo el enlace de las escuelas de Pau. También tenéis los enlaces de mí, de su Instagram, hasta en las redes sociales, está metiendo mucha caña. Es contenido totalmente gratuito, así que aprovechar la oportunidad de aprender mucho más de Pau. Y recordad, un deseo no cambia nada, una acción lo cambia todo. Nos vemos. Chao.